Buenas tardes, estamos en una nueva píldora informativa que organizamos en Escura. Como sabéis, las píldoras son conversaciones con personas de referencia en un área determinada y que pretenden acercaros a una problemática muy específica. Hoy vamos a hablar del sector asistencial. En Escura ya hace muchos años que nos hemos posicionado como un despacho de referencia. Llevamos y asesoramos en el día a día a un gran número de centros, tanto en el área jurídica como en el área fiscal, laboral, protección de datos, etc. Me acompañan para esta conversación Josep de Martí. Yo creo que no hace falta presentarlo, es el director gerente de Inforesidencias, que es el portal número 1 en España, y lo digo con justa base, posiblemente una de las personas que más sabe sobre el mundo asistencial, sobre el mundo de las residencias en España. Os recomiendo que sigáis su blog porque realmente es un punto de referencia muy importante. También me acompaña José María Barcelona, también lo conocéis todos, es abogado de este despacho y es la persona, el socio responsable del área asistencial, del área de residencias, y también nos informará sobre qué es lo que está pasando. Primero de todo, Josep, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer. Oye, el mundo de las residencias cambia tanto que cada vez que tenemos una conversación parece que es una conversación casi diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? O sea, ¿cuál es la situación del mundo asistencial en este momento en España? ¿Cuáles son las grandes noticias, las grandes novedades? Pues Ferran, tienes razón que es una realidad compleja y cambiante. Compleja en el sentido que esto de atender a personas dependientes en una residencia es una actividad que llevan a cabo tanto las administraciones públicas directamente, como administraciones públicas confiando la gestión en empresas privadas, como empresas que son pagadas por la administración en plazas concertadas, empresas que prestan el servicio de forma privada. Y además de empresas tenemos entidades sin ánimo de lucro. Esa es la complejidad. Pero en esa complejidad tenemos a un personaje fundamental que es la administración, que es el que establece las normativas y el que más plazas compra del sector. O sea, esta complejidad hace que los poderes públicos sean los verdaderos protagonistas, junto con las empresas y prestadores. Y en esa realidad, en este momento post-pandémico que estamos viviendo, pues resulta que las administraciones han decidido que es el momento de cambiar el modelo. Pero pensemos que es un modelo que está en crecimiento, porque crece el número de personas mayores, crece la demanda de servicios para estas personas mayores que son dependientes en una proporción, pero a la vez que está creciendo el número, ha llegado mucho capital a ser invertido en este sector. Capital que se está enterrando en el suelo para que salga una residencia hacia arriba, que para poder amortizar esa residencia van a necesitar 25 años como mínimo, y están viendo que los gobiernos están diciendo, quiero cambiar el modelo. O sea, ese dinero que vas a poner en ese edificio, es probable que cuando acabes de hacer el edificio ya no cumpla lo que yo quiero que cumpla en el futuro. Eso genera que ahora estamos en este momento en que, por un lado, el sector privado quiere hacer un cambio y quiere controlar ese cambio y quiere innovar desde la diversidad, pero los poderes públicos están diciendo no, vamos a establecer unos criterios y vamos a tender hacia un único modelo que se basará en algo que diremos nosotros, los poderes públicos. En eso estamos, y mientras tanto el verdadero protagonista, que es la persona mayor, ve que las plazas están subiendo de precio, en parte pues tenemos la guerra, tenemos la subida de la inflación, tenemos que las personas que trabajan en residencia tienen unos salarios bajos, o sea que todos preveíamos que iban a subir, pero en un campo como la atención a personas mayores influye tanto el coste laboral que un euro que suba el salario de una persona te puede hacer subir 40 céntimos el coste de la plaza. Y en esto estamos. Pero como tú has dicho, llevamos más de 25, casi 30 años trabajando desde Ufete Escura, desde Inforesidencias o en mis trabajos anteriores, y yo no sé cuándo ha sido fácil y poco complejo el sector de las residencias. Bueno, yo lo que veo es que ahora la gran novedad, que de alguna manera introduce un elemento muy distorsionador, es que se pone en cuestión el modelo. Es decir, durante mucho tiempo hemos dicho no, ahora vamos a cambiar los ratios, o vamos a cambiar este parámetro, o vamos a cambiar el convenio. Son evoluciones. Pero ahora de golpe lo que está en cuestión casi es el modelo. Totalmente. Para mí hay un error de concepción que
tienen en parte algunos de nuestros gobernantes y mucha gente, porque es como se ha transmitido, para mí erróneamente. Y es decir, hubo muchas muertes en las residencias porque falló el modelo existente. Yo no lo creo. Yo creo que teníamos un modelo que estaba basado en que mucha gente conviviese en las residencias, tuviesen contactos estrechos, pasasen mucho tiempo en espacios comunes y fuesen atendidos por personas que entraban y salían de la residencia. Claro, cuando dicen, no, vamos a cambiar el modelo porque el modelo falló y ahora tendremos otro que será más resistente a futuras pandemias. Digo, mentira. Porque lo que ha tenido la pandemia es que es la primera vez que un fenómeno ha afectado al mundo de las residencias a escala planetaria. O sea, en ningún país del mundo donde hubo COVID en la sociedad no entró y mató a mucha gente en las residencias. Entonces, hay que hacer mejores residencias, hay que cambiar el modelo, porque las empresas, los prestadores ya querían cambiar el modelo antes de la pandemia. Pero hay que cambiarlo porque es necesario, porque cada vez vamos a tener a usuarios que van a demandar cosas diferentes. Y el sector se adapta a esos cambios. Pero no pensando que vamos a cambiar porque es un fracaso, no, es un proceso vivo que ya venía de antes y que un mes antes de que se declarase la pandemia en Madrid había un grupo de empresarios muy importante que estaban diciendo hay que subir el salario y aumentar las ratios de personal, hay que mejorar la coordinación sociosanitaria, hay que caminar hacia la atención centrada en la persona y esto va a costar más dinero. Y esto, desde el punto de vista de los poderes públicos, quiere decir gastar un 2% del Producto Interior Bruto en servicios de atención a personas dependientes. O sea, doblar lo que gastamos ahora para estar al nivel de los otros países europeos. Si hacemos ese cambio en la parte económica, la parte de modelo viene por sí misma, porque ya es el sector quien quiere hacerlo. Pero si, como estamos viviendo ahora, lo que nos dicen los poderes públicos, no, vamos a hacer un modelo totalmente nuevo porque el que hay falló, y no son conscientes de que eso va a costar más dinero, y si no lo pueden pagar las administraciones y no lo pueden pagar los clientes, al final es un sistema llamado al fracaso. Por eso hay que seguir con optimismo, pero diciendo, fiémonos de las residencias, fiémonos de las empresas que están, demos campo a la innovación y sobre todo demos confianza, no establezcamos criterios tan determinados y tan concretos que lo que hacen es anular cualquier posibilidad de innovación y además transmitir esa sensación de desconfianza de que hay un sector que si no lo marcas muchísimo tiende a hacer las cosas mal, lo cual es totalmente falso. Bueno, yo coincido mucho con esto que dices porque nosotros, nuestra experiencia es que el sector precisamente si algo ha tenido es grandísimos profesionales que han cubierto las faltas de cobertura pública a través de un enorme esfuerzo que se ha hecho a través de las residencias. Y yo creo que esto se ha dicho poco. Sí, se ha hablado poco bien de las residencias cuando han hecho un esfuerzo. Nosotros conocemos casos concretos de gente como ha invertido una serie de horas con la pandemia, ha invertido esfuerzos, ha invertido recursos que no han estado compensados ni por el usuario, ni por la administración. O sea, el sector, yo creo que la respuesta ha sido de un 9, un 10 no se puede poner nunca. Pongamos un 9, y eso se ha dicho poco, no sé cuál... Yo creo que hay una cosa, como casi siempre cuando coges un grupo grande, yo creo que hay unos pocos que han sido heroicos, extraordinarios, fuera de serie, unos poquitos. Y hay unos muy pocos que no lo han hecho bien. Si coges 5.000 residencias en España, pues quizás si me dicen, hay 20 residencias que han hecho muy mal, sí, habrá 20 residencias. Pero lo que identifica a las residencias de España no es ni los héroes ni los villanos. Es ese grupo importantísimo, que sería, como tú dices, el 98%, que lo han hecho más que razonablemente bien, sabiendo que hubo un momento de la pandemia en que entre el 20 y el 30% de los empleados estaban de baja. O sea, con mucho menos personal del que normalmente tienes, con gente que tenía miedo de ir a trabajar, se estaba dando un servicio que por supuesto no era tan bueno como se tenía que haber dado, pero en las circunstancias era extraordinario. Y no nos olvidemos, con una ministra de Defensa, para mí infame, que un día dijo que el ejército había entrado en residencias y había descubierto a cadáveres conviviendo con residentes. Y eso transmitió a la sociedad una sensación de desconfianza y de miedo injusta. Entonces, para mí, estoy totalmente de acuerdo, la imagen real es la imagen del 95, 97, 98% de las residencias que respondieron con las medidas y con los medios que tenían muy bien dadas las circunstancias. Y creo que si ampliamos el espectro y vemos lo que ha pasado en otros países,
podemos estar razonablemente contentos. En España hubo muchos fallecimientos en las residencias, también los hubo en otros países, como podrían ser Bélgica, como podría ser Canadá y muchos otros. Entonces, ¿mal de muchos consuelo de tontos? No, es que una pandemia del tamaño de la que hemos tenido fue afrontada como pudimos. Y visto en perspectiva, no fue tan malo como mucha gente cree y como mucha gente teme que fue lo que sucedió. Efectivamente, coincido totalmente. Oye, una cosa, en Cataluña hay un tema muy específico que la gente nos pregunta mucho, que es la acreditación de los centros. ¿Cómo está este tema? Porque yo sé que está causando mucho nerviosismo, que hay mucha inquietud en el sector. Sí, para entenderlo hay que hacer solo una pequeña definición, que es como 2 niveles de exigencia. Todas las residencias que funcionan en España y todas las residencias que funcionan en Cataluña tienen una autorización de la Generalitat de Cataluña que lleva dentro una autorización del Ayuntamiento. O sea, todas las residencias para funcionar necesitan una autorización. Pero si una residencia quiere tener usuarios que su estancia la paga la administración, además de tener la autorización, necesitan un plus que se llama acreditación. Entonces, en Cataluña, esto de la acreditación ha ido teniendo muchas fases, hubo una acreditación provisional, hubo una acreditación transitoria, pero ahora la Generalitat ha dicho: ahora voy a hacerlo bien, ahora voy a hacer un sistema de acreditación y las residencias tendrán que pasar por este proceso y tendrán que demostrar esto. Eso es la letra gruesa, la línea gruesa. Cuando entramos en la línea fina, que aquí tenemos a un gran experto, creo de las personas que más sabe de Cataluña, de acreditación, lo tenemos en la mesa, es que al final llega ese momento que hay gente que dice, bueno, a casi todas se les aplica, pero hay algunas que tienen esta pequeña excepción y algunas tendrán que hacer esto y otras tendrán que hacer esto. Entonces, cuando se explica se entiende, pero si no le dedicas unos minutos a intentarlo entender, se genera mucha inseguridad. Y hay residencias que ahora están diciendo, pero yo tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, ¿qué tengo que hacer exactamente? ¿Algo que ya he hecho vale o no vale? ¿O qué? Entonces, claro, si estabas trabajando en residencias en Cataluña y te dicen concertación, colaboración, prestación económica vinculada, los que llegaron con la acreditación transitoria, es complejo, pero no es tan complejo como para que no se pueda entender. Y yo creo que no voy a seguir yo hablando de esta acreditación en Cataluña, porque creo que tenemos al mayor experto que existe, está con nosotros. José María, yo creo que Josep te ha pasado la pelota. ¿Qué pasa realmente con la acreditación? Sí, no, lo que dice Josep tiene toda la razón. Hay incluso un problema terminológico. Realmente hay mucha confusión y muchas veces los propios centros no saben realmente si son colaboradores, son concertados, están acreditados según la nueva normativa o según la antigua normativa. Ha habido un cambio pues, muy importante en el tema de la acreditación, precisamente con la publicación del decreto 69/2020, que justamente se publicó en agosto del 2020, en plena pandemia, y pasó bastante desapercibido. En aquel momento pues no éramos muy conscientes de lo que comportaba este decreto de acreditación, pues por todo lo que estábamos viviendo precisamente con la pandemia. Había problemas más urgentes. Y luego en septiembre del 2021 publicaron una normativa de desarrollo de la Generalitat que ha concretado requisitos para la acreditación. Resumiendo mucho, podríamos decir que hay como 3 situaciones. Tenemos por una parte los centros en Cataluña que son totalmente privados y que si quieren trabajar para la administración, lo que decía antes Josep de Martí, que las administraciones públicas son un actor principal en este sector desde siempre, pues si quieren trabajar para las administraciones públicas necesitan estar acreditados y entonces tienen que cumplir con esta nueva normativa que, insisto, es del año 2020. Si no, no podrán trabajar para el sector público y tendrán que limitarse, como decía también Josep de Martí, a la autorización de la Generalitat del Ayuntamiento para trabajar en el sector totalmente privado. Y habría un segundo grupo en el que estarían los centros que ya están concertados o que se han acreditado según este decreto 69/2020, y también los que se acreditaron en función de las diferentes órdenes que ha ido publicando la Generalitat entre los años 2017 y 2020. Estos ya estarían acreditados y no tendrían que hacer nada hasta el 5 de agosto del 2030, cuando se cumplan 10 años de la publicación del decreto de constante referencia, el 69/2020. Y por último estaría el tercer grupo, que sería el grupo más importante y también a veces el más numeroso, que es aquellos centros que son colaboradores o acreditados, como diría yo, de los antiguos, o sea, anteriores al año 2017. Estos centros
De momento funcionan igual, no tienen ningún problema, tienen lista de espera, reciben nuevos usuarios, la Generalitat les paga sin ningún tipo de problema, pero tienen que saber que en un momento determinado van a tener que cumplir con esta nueva normativa, tienen que pasar por el filtro del decreto 69/2020 y si no lo hacen quedarán fuera del sistema. Entonces, estos centros tienen dos posibilidades. Una es esperarse a un proceso colectivo que ha anunciado la Generalitat. Esto no lo dice la normativa, es un anuncio que ha hecho la Generalitat. Han dicho que harán un proceso colectivo para que todos estos centros pasen a la nueva normativa, a lo que se denomina el concierto social. ¿Y cuándo harán esto? Bueno, luego podemos comentar, pero antes quería decir que estos centros, en el momento en el que no cumplan, como decía, con el tema de los requisitos de acreditación, quedarán fuera del sistema. Entonces lo que pueden hacer ahora es avanzarse y, de conformidad con este decreto 69/2020, cumplir ahora ya con los requisitos de la acreditación y acreditarse. O sea, tienen estas dos opciones: o esperarse al proceso de concertación social que hará la Generalitat, un proceso colectivo, o adelantarse y, conforme a esta normativa, acreditarse ya. Bueno, yo creo que lo de las fechas es muy importante porque estamos recibiendo muchas llamadas con dudas, no solamente las dudas que has resuelto, sino todo esto cuándo pasará. Porque en el fondo los gerentes de residencias lo que te llaman es te dicen ¿qué tengo que hacer? Y la segunda pregunta que te dicen ¿cuándo tengo que hacerlo? Sí, precisamente es lo que estaba comentando antes. Claro, o nos esperamos a este proceso colectivo y la gran pregunta es precisamente lo que dice Ferran, ¿no? ¿Cuándo va a haber este proceso colectivo? Pues la normativa no nos lo dice, no nos pone en el año 2026 finaliza la vigencia de las antiguas acreditaciones y necesariamente tienes que estar acreditado según la nueva normativa. No nos lo dice, simplemente regula un régimen transitorio que es el que acabo de explicar ahora mismo con esas tres figuras o esas tres tipologías de centros. Entonces, lo que sí sabemos es que la Generalitat ha dicho que lo va a hacer y dijo que lo va a hacer en el año 2023. Luego igual no lo hacen en el 2023, porque tenemos experiencias del pasado. Yo recuerdo en el año 2008 y 2009 que ya se hablaba de que las triples desaparecían, que luego hablaremos del tema de las elecciones triples. Y estamos en el año 2022 y todavía estamos hablando de la concertación y del concierto social y todo esto. O sea, ¿será en el 2023? Pues no lo sé. Es lo que han dicho que quieren hacer. Y si lo hacen en el 2023, hay muchos centros que si no están adaptados van a tener problemas. Bueno, estamos yendo al meollo del tema. ¿Qué hay que hacer? Es decir, ¿qué tendré que hacer para acreditarme? Porque Josep lo decía muy bien al principio, nos cambian el modelo. Oye, yo ya tengo la licencia, estoy a media construcción, lo que tengo que hacer, lo que estoy construyendo ya no me servirá. Estamos en cambios continuos, no nos pueden decir de hoy para el 23 que yo adapte un centro asistencial que vale muchísimo dinero, millones adaptarlo a nuevos requisitos, etc. ¿Cuáles son las previsiones ahora? Si estás construyendo un centro no vas a tener problemas. En cuanto al cumplimiento de los requisitos materiales no vas a tener problemas porque esta última normativa se fundamenta o se basa en el decreto 205 del año 2015, hablamos de un decreto que tiene 7 años, y cuando estás construyendo, como tienes que cumplir este nuevo decreto, entonces todos los requisitos materiales de la acreditación los vas a cumplir sin problemas. Eso no tiene que ser un problema. Ahora bien, si tú tienes un centro anterior al 2015, que son la inmensa mayoría de los centros que hay en Cataluña, eso es así, puedes tener algún problema con los requisitos materiales que, si no, más adelante comentaremos. Pero sí que, en cuanto a lo que decías, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si estoy en este último grupo, si estoy en el primer grupo, en los centros privados, me tengo que acreditar. Si quiero tener plazas públicas, me acredito ya. Y me acredito según el decreto 69/2020 y la normativa de desarrollo. Por lo tanto, lo voy a hacer ya. Si soy del segundo grupo, de momento no hago nada, me espero hasta el 2030, no tengo que hacer nada. Y si soy del tercer grupo, tengo que tomar la decisión de si me espero al concierto social o me adelanto y me acredito por mi cuenta. En este caso, lo que hay que hacer es presentar un expediente administrativo, cumplimentar un expediente administrativo y tramitarlo delante de la administración. Hay que presentar una serie de documentación que puede ser un tanto farragosa, no es que sea complicada en sí, pero puede ser un tanto farragosa porque te piden muchos documentos, etc. Pero bueno, se tramita.
La administración en teoría tiene 4 meses para contestarte y te tiene que decir si te acredita o no. En la práctica tardan bastante más, aunque están acortando los plazos últimamente, también hay que decirlo, pero no tardan 4 meses, tardan bastante más. Por eso yo insisto en la idea de que igual es mejor no esperarse al concierto social colectivo, al proceso de concierto social colectivo, sino adelantarse. Y luego otra cosa muy importante que pasa desapercibida es que la acreditación al final solo es un sello de calidad, es como un distintivo. Pero no significa recibir las plazas públicas de forma efectiva. Para eso hace falta la provisión de plazas, que se llaman, que son órdenes de convocatoria que tienen que publicar la Generalitat, invitando a los centros a presentarse y obtener plazas públicas. Entonces, si antes de este proceso colectivo si hiciese alguna convocatoria de provisión de plazas, te podrías encontrar que si eres de los antiguos, el tercer grupo que he explicado antes, no te pudieses presentar, porque la orden que se publique no te deja presentarte. Si eres de los nuevos, para que nos entendamos, ya estás acreditado según la nueva normativa, nadie te puede impedir presentarte. Y entonces también puede ser un motivo interesante para acreditarse. Bueno, esto supondrá, y la pregunta va a los dos, ahora va un poco en abierto, esto supondrá de que muchos centros tendrán problemas para acreditarse por su antigüedad, por la imposibilidad. ¿Cómo lo veis esto? ¿Por qué este nerviosismo se está transmitiendo en el sector? Yo creo que podríamos poner el dedo en dos cosas. Una es habitaciones, dormitorios con más de 2 camas, o sea, triples, cuádruples, si quedase alguno cuádruple, que muy poquitos. Y después el otro, una medida que queda por allí puesta, que es que se pasa de exigir 2 metros cuadrados de espacio de convivencia a exigir 3. Esto es muy importante, este es un aquí punto está, fundamental. yo creo que estos son los dos que están. Yo añadiría lo de la sala, que también es conocido desde hace tiempo, igual que lo de las triples, que esto es conocido desde hace, lo que decíamos antes, de 2008-2009 ya se hablaba de que las triples tenían que desaparecer. Pero también yo añadiría lo de porque también es un problema para algunos centros, lo de la sala de fisio de 12 metros, despacho de profesionales de 10 metros, de 12 metros y sala de visitas de 10 metros. Esos 3 espacios para algunos centros también es un problema. Pero de los 3 metros eso es clave y es poco conocido. La única cosa es que, estoy totalmente de acuerdo, las habitaciones triples, ya en 2008 hicimos una serie de jornadas conjuntas y hablábamos de que si tenías una habitación triple en 2008, cada día que pasase sin que te la hiciesen quitar, era como un regalo. Digamos, porque decíamos, es que las habitaciones triples de la Generalitat lleva diciéndolo, que no quiere habitaciones de más de 2 mucho tiempo. Entonces esto era, hay residencias que les va a hacer sufrir, pero también hay muchas residencias que durante estos años han tenido como un plan de contingencia y han pensado, bueno, esto lo tengo, pero sé que un día no. Entonces, yo creo que lo que sí que no tiene excusa, y hay algunas residencias que no quieren pensar en ello. No, eso no es excusa, es que ahora es un momento que dices, ahora tienes que pensarlo. Y hay gente que dice, es que eso que dice que es farragoso. Digo, bueno, pero es farragoso como presentar las declaraciones a veces de un impuesto, o hacer una cosa, o presentar las cuentas anuales. Es farragoso, pero hay que hacerlo. Vale. Entonces, yo digo, pues te pueden acompañar para hacerlo, pero hay que hacerlo y sobre todo hay que no puede ser que llegue un día y no tengas tiempo para tomar decisiones. Ahora, yo a casi todo el mundo les estoy recomendando, lo hagas o no lo hagas, dedica 2 días como si lo fueses a hacer. O sea, léete lo que necesitas, qué tienes, qué no tienes y qué tal. Y como mínimo que sepas, bueno, pues ya decidiré si lo hago o no, pero sé exactamente qué es lo que hago. Esto lo pongo en relación un poquito con el compliance penal hace unos años, que sabes que había gente, no, solo pensar, y bueno, pues cuanto antes lo pienses, antes sabrás si lo puedes hacer, si te conviene, si no te conviene y cómo hacerlo. Creo que tiene una relación y ahora ya es que el tic-tac está sonando y lo tenemos aquí. Porque, José María, ¿sabemos los requisitos que se requieren para acreditarse? Sí, los requisitos son muchos. Está esta normativa de desarrollo que hablaba de septiembre del 2021, que desarrolla el decreto 69/2020 y que allí te explica todos los requisitos, o sea, se pueden consultar. Yo no entraremos a explicarlos todos porque son muy largos. Bueno, de memoria tampoco me los sé, los tendría que consultar. Antes con Josep de Martí decíamos precisamente los requisitos materiales que pueden suponer realmente un impedimento. Porque los requisitos funcionales, yo diría que al final
pues se trata de cumplirlos, ¿no? O sea, si tengo que presentar, pues, auditar las cuentas, pues las puedo auditar, eso lo hago y ya está. Pero hay cuestiones materiales, como esto que comentábamos, de los 3 metros cuadrados de espacios comunes por usuario, que si el centro no tiene capacidad, pues no la tiene, no te queda más remedio que o reducir plazas para aumentar el número de metros cuadrados de espacios comunes, o por ejemplo las salas estas que comentábamos de fisio, de despacho profesionales, pues igual perder habitaciones para transformarlas en estos espacios. Y por eso creemos que son los puntos fundamentales que hay que analizar. Como dice Josep de Martí, es bueno saber lo que tienes que hacer. Igual decides no hacerlo ahora, o decides incluso esperarte a este proceso colectivo que se ha anunciado que se va a hacer. Pero primero comprueba lo que tendrás que hacer, que sepas lo que tendrás que hacer en ese momento, porque igual luego no estarás a tiempo. Aunque den un plazo amplio a la Generalitat en este proceso colectivo, que no sabemos cuánto plazo darán, puede ser que luego no estés a tiempo de hacer unas obras, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, yo es un tema, el tema de las píldoras, ya sabéis que hablamos con expertos y nos introducen temas de despacho, pero dejadme que lo diga no para venderos algo en concreto, sino porque realmente es una recomendación que con nosotros o quien consideréis que lo hagáis, que es chequearos, ver el grado de cumplimiento, que este es un tema que desde aquí recomendamos mucho. No porque os lo queramos hacer, que también es verdad, pero si no os lo hacemos nosotros, que os lo haga alguien. Es porque vuestro modelo de negocio puede cambiar, es decir, puede cambiar vuestro modelo de residencia en un momento determinado, con los requisitos de una determinada orden, que os dejen a la residencia, podríamos decir, pues limitada en cuanto al número de plazas, con lo cual sabemos que el número de plazas me condiciona la cuenta de resultados, me condiciona el personal, me condiciona la propia viabilidad. Yo creo que lo que decidáis hacer lo tenéis que decidir vosotros, pero yo creo que es importante que tengáis la foto de vuestra residencia y vuestro centro en este momento, porque estamos en un momento de gran transformación. Y yo creo que es importante saber, oye, ¿llevo el traje adecuado? ¿O realmente me van a decir que el traje que llevo no lo puedo llevar, o lo que puedo llevar me lo reducen de tal manera que no me van a seguir los números? No sé, en este sentido yo creo que es un consejo que siempre doy, y en esto, José María, supongo que hay mucha gente que te consulta sobre este tema. No, es fundamental comprobar los requisitos de la acreditación y saber lo que hay que hacer. Lo voy a decir es cuando lo haces, pero bueno, es fundamental. Pues muchas gracias. Creo que nos hemos alargado un poquito más en esta píldora de tiempo. Lo que pasa es que es muy difícil con Josep de Martí y con José María no alargarnos en el tema de residencias. Nada, ahora nos acompañará Josep Oriol, que también nos explicará un par de cosas sobre novedades fiscales, que también hay muchas consultas, y ahora nos acompañará. Muchas gracias a los dos por vuestra participación. Gracias. Gracias.